La Central Deportiva. Continuamos en el aire de Cadena 3, estamos en estos tiempos de cuarentena, estas charlas de cuarentena con un montón de protagonistas, rememorando en esta semana tan especial lo que va a ser en apenas un puñado de días la consagración de la Argentina en el Mundial de 1978. Ayer hablamos con el flaco César Luis Menotti, y qué manera de elogiar al equipo, pero hizo en la extensa nota de casi una hora una participación muy fuerte, muy sentida hacia el pitón Osvaldo Ardiles, quien está justamente del otro lado de la línea. Osvaldo, querido, ¿cómo le va? Un gran gusto en saludarlo. Nicolás May, Matías Arrieta, Emiliano Guardia por Cadena 3. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos ustedes. Bueno, está en Londres, ¿no? Haciendo la cuarentena. Sí. Por suerte, acá estamos un poquito adelantados en el sentido de que agarró ya muy fuerte y estamos saliendo de la cuarentena, digamos. Uh-huh. Así que todo el mundo ya está hasta con otro humor, digamos, porque hoy se han abierto muchas cosas. Un poco el fútbol ya empezó de nuevo, por ejemplo, y todo está volviendo un poco a la normalidad. Una normalidad que no va a ser igual que antes, pero más o menos normal, digamos. Pero fue muy difícil estos 2 últimos meses. Osvaldo, usted por ahí podría acercarse un poquito más al teléfono, no sé si está en altavoz o a ver si por ahí... Dale. A ver ahí. Espera. Ahí, tranquilo, ningún apuro. Ahí acomodamos para seguir charlando con Osvaldo Ardiles, ¿eh? Dale, sí, ahora sí. Ahí estamos. Osvaldo, decíamos hace un rato, usted fue un pionero. Hizo en Inglaterra hace más de 35 años, casi 40, algo que luego los Tevez, los Heinze, los Verón, Crespo, pero digo, ir a Inglaterra en ese momento, en aquel contexto, realmente era para valientes, ¿eh? Y usted ha generado un idilio con el público que realmente lo sigue marcando como uno de sus jugadores favoritos con el paso de los años. Bueno, sí, por suerte vinimos con Ricardo Villa también, o sea, fuimos 2. Sí, por supuesto, en ese tiempo era mucho más difícil, digamos, venir a un club de un país extranjero, digamos, muy especialmente Inglaterra. Con Ricardo fuimos los 2 primeros extranjeros. Inglaterra no aceptaba ningún extranjero, solamente se podían ser escoceses, galeses o irlandeses o ingleses. Uh-huh. Por ejemplo, no aceptaban jugadores ni de Holanda, ni de Italia, ni de España. O sea, fue un cimbronazo muy grande. Hubo muchísima oposición. Así en las casas del Parlamento también hubo oposición, pero al final, bueno, se hizo. Se hizo básicamente porque los 2 veníamos con algo muy importante, que era la medalla de ganadores de la Copa del Mundo bajo el brazo, ¿no? Totalmente. ¿Y por qué decidió Osvaldo quedarse a vivir en Inglaterra, ya radicarse allí directamente? Pero pues porque una cosa trae la otra. Uno no toma esas decisiones tan increíblemente importantes que uno toma en la vida, digamos. Uno a veces las piensa y mucha gente me pregunta, ¿y por qué? A ver, ¿cuál es mejor país? Si vamos hablando del mejor país, a mí me gustaría estar en el clima, por ejemplo, de España. Uh-huh. Acá Inglaterra tiene muy mal clima. Pero una cosa, como te decía, trajo la otra. Dejé de jugar al fútbol e inmediatamente empecé como técnico. Dirigí 4 equipos acá en Inglaterra. Uh-huh. Después ya mis chicos empezaron a crecer y bueno, conocieron todos sus amigos y ya cada vez es más y más difícil. Muchas veces me pasó por la cabeza, por supuesto, volver a Argentina, pero cada vez se hacía más y más difícil porque me daba cuenta que todas mis cosas, digamos, estaban acá. Bien, 3 títulos con el Tottenham, en donde usted jugó 4 años, de 1978 a 1982. 3 títulos, la Copa FA, la Charity Shield y otra vez la Copa FA, en años casi consecutivos. Sí, en realidad yo jugué 10 años en el Tottenham. Ricardo jugó 5. Ricardo jugó del 78 al 83. Uh-huh. Yo jugué del 78 al 88, o sea, 10 años. Y en esos 10 años sí ganamos, tuvimos la suerte de ganar 2 veces la Copa de Inglaterra y la Copa UEFA de Europa, que fueron, y sí, trofeos. Mira, la gente al final del día te recuerda un poco por los trofeos que ganás. Yo sí creo que no es tan así. A mí me gusta mucho más analizar a los jugadores por lo que realmente son, no por lo que pueden haber ganado, porque muchas veces es una cuestión claramente de suerte, ¿no? Claramente de suerte, o sea, no hay un mérito que tenían un equipazo realmente.
ustedes tienen un equipazo, un gran cuadro. Sí, por supuesto teníamos un equipazo, sí, claro, teníamos un equipo, básicamente eran todos internacionales, todos jugaban para la selección de su país, y de alguna manera se produjo una transformación en el equipo nuestro, que se jugaba un poco mitad sudamericano y mitad inglés. Y esa textura, digamos, esa combinación era muy, muy linda a la vista, porque tenía un poco el dinamismo inglés de ir y venir permanentemente, pero por otro lado, nada, no jugábamos como se jugaba la mayoría de los clubes ingleses, que básicamente la pelota no pasaba por el mediocampo. Entonces la pelota claramente pasaba por el mediocampo y nosotros ahí creamos las chances. Entonces fue una cosa realmente muy, muy linda, y bueno, y la gente por supuesto le gustó muchísimo. Osvaldo, usted cuando pasa lo que sucede con el conflicto de las guerras en Malvinas, ¿toma una decisión de dejar el club? Sí, eso es claro. A ver, vamos a hablar más claramente. Yo te dije que jugué del 78 al 88, pero en el año 82, inmediatamente después de las Islas Malvinas, digamos, yo me fui a jugar al Paris Saint-Germain por un año. Al final no estuve el año, estuve alrededor de 6 meses y volví nuevamente al Tottenham. Así que sí, en ese momento creía que no podía seguir jugando en Inglaterra, y bueno, me fui a Francia. ¿Eso tiene que ver con una historia familiar de un primo que había estado luchando justamente en Malvinas? Mi primo José fue el primer piloto argentino que murió, fue derribado. Y fue un cimbronazo muy, muy grande para todos los pilotos especialmente, pero para todos, digamos, para toda la parte militar, y bueno, y para todos nosotros, para todos los familiares y para todos los argentinos. Y sí, por supuesto, eso fue una de las cosas también por las cuales tomé la decisión. Me parecía que Inglaterra, digamos, Inglaterra y Argentina era el país en el cual había nacido, y por supuesto que adoro y lo quiero muchísimo. Inglaterra es el país que me ha adoptado y también lo quiero muchísimo, y bueno, los dos países estaban en guerra uno contra el otro. Fue increíblemente difícil estar un poco ahí en el medio, digamos. Entonces yo pensé que lo mejor era retirarme yo quería hacerlo permanentemente, pero al final se hizo un préstamo, y la gente del Tottenham no quería saber nada que no volviera, ¿no? ¿Cómo le va, Osvaldo? Emiliano Guardia lo saluda. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Además estuvo el Mundial en el medio, el Mundial del 82, con la guerra y demás. Yo le quería consultar cómo era vivir, cómo jugar en ese momento en Inglaterra, cuando se estaba preparando ya la guerra, o después de la guerra, si cambió algo en su relación del público con usted. Mira, básicamente fue un solo partido, fue la semifinal de la Copa de Inglaterra, que nosotros ganamos, y entonces después fuimos a la final. Estamos hablando de mayo del 82, y que después de la final nosotros la ganamos. En general, en el caso mío, como yo estaba en el seleccionado nacional, César Menotti había hablado con el técnico Keith Burkinshaw, que era el técnico nuestro de acá en Inglaterra, y habían acordado de que yo me iba a ir un mes antes para ayudar a Argentina. Obviamente teníamos que defender el título mundial. Y el técnico de acá le había dicho que sí. Entonces yo jugué ese último partido y me volví para allá. Y ese último partido fue alrededor del 4 de abril más o menos. O sea, fue 2 días después que Argentina toma las islas. O sea que, si bien obviamente era un episodio muy, muy grande, pero no era guerra, por ejemplo. No había empezado la guerra. La guerra empezó cuando yo, por ejemplo, estaba en Argentina, claro. Me estaba preparando con la selección, con el resto de los chicos, y bueno, y ahí empezó la guerra fuerte, por supuesto, y después, cuando llegamos a España, jugamos el primer partido, y ahí inmediatamente, bueno, Argentina se rinde. O sea, todo eso fue un año muy, muy doloroso, el 82, en realidad, por todo lo que pasó, absolutamente muy, muy doloroso, digamos, sí. Y haberse consagrado como ídolo después de todo eso que tuvo que pasar, mirando un poquito hacia atrás, Osvaldo, ¿cuál es la reflexión? Porque realmente es un mérito enorme el que ha conseguido. Quiero decir lo mismo que te dije antes, suerte. Sí,
empecé muy bien acá en Inglaterra, empecé muy bien, me sentía muy mimado, muy querido, digamos. Futbolísticamente, mirá lo que te voy a decir, era mucho más fácil jugar acá que en Argentina. Desgraciadamente en Argentina se jugaba un fútbol muy cínico, digamos, en el cual las defensas superaban claramente a los ataques, algunos con muy malas mañas. No quiero hacer nombres, por supuesto, pero era realmente muy para alguien que tenía cierta calidad, digamos, o para alguien que fuese un creador, digamos, era muy difícil. Acá en Inglaterra era increíblemente fuerte, sí, pero muchísimo más leal, o sea que uno podía hacer más cosas. Y entonces me sentí bien desde el primer momento, y bueno, por suerte tuve esos primeros 4 años que jugué aquí en Inglaterra a nivel personal fueron excepcionales, yo diría que quizás los más altos de mi carrera, ¿no? Osvaldo, usted arranca en Instituto, Belgrano, y pega el saltito para ir a Capital Federal, a Huracán, y de ahí es justamente en donde empieza a hacer el recorrido del periplo en Europa. O sea, no estuvo mucho tiempo en la Argentina, fueron apenas 4 o 5 años. Pará. Yo nací en Argentina, o sea que... Sí, obvio. Sí, jugué en el instituto, yo llegué a los 13 años, hice todas las inferiores, a los 17 ya estuve en primera. Ahí nos consagramos campeón de Córdoba, con nada menos con Mario Alberto Kempes. Nosotros jugamos juntos con Mario cuando teníamos 17, él tenía 17, yo tenía 18 años. Y le sacamos un poco, Belgrano era el equipo, y le sacamos el liderazgo, y ganamos. Bueno, y ahí, claro, empezó a ser... Todos esos años empezaron a ser como una vorágine, digamos. Y en el 75 ya voy a Huracán, en el 76 ya estaba en la selección grande, cuando fuimos a Rusia, bueno, la Unión Soviética en ese momento, y después, y en el 78 no jugué ningún partido para Huracán en realidad, porque estábamos permanentemente con la selección, y cuando terminé el Mundial vino el técnico inglés, Keith Wilkinson, llegó a Buenos Aires, y bueno, dije que sí, y acá estoy. Y ahí está. Ayer justamente cuando charlamos con el Flaco Menotti, ya metiéndonos un poquito en el repaso de la selección argentina, tuvo palabras realmente de mucho elogio para con usted. Era más fácil hablar de Kempes, de Luque, de Gallego, de Pasarela, pero el hombre a quien eligió, Ardiles. Esto dijo de usted el Flaco Menotti. Yo me refiero en esa época, sí, después del 78, claro, y cuando se termina la alegría y donde se terminó la fiesta, y viene el 82, la Malvina, y ahí empieza el problema, no problema directamente, sino de ignorar, claro, de no tener reconocimiento. Por ejemplo, jugadores como Ardiles, que Ardiles fue un jugador excepcional, futbolista terrible, verlo a Ardiles en una cancha de fútbol. Después me acuerdo cuando se fue a París, primero se fue al Tottenham, después lo prestaron a París por el tema de la Malvina. Y yo decía, hasta goles de cabeza hizo en Inglaterra, cuando se hablaba de la fuerza, y Ardiles pesaba un jockey. Eso decía César Luis Menotti sobre usted, Pitón. ¿Cómo le va? Matías Arrieta lo saluda. Hablaba el Flaco en esa entrevista de ayer de que le molestaba lo que pasó post-mundial, de muchos periodistas que comenzaron a ignorar, como si fuera mala palabra, haber salido campeón durante una dictadura, y que lo que más bronca le daba es que en esa ignorancia o tratar de olvidar lo que había pasado, se dejaba en el camino el reconocimiento a jugadores, y eligió a usted, a Osvaldo Ardiles, como un jugador excepcional, que dijo pesaba lo mismo que un jockey, para graficar su estampa. Bueno, en primer lugar tengo que decir que César Luis Menotti sabe mucho de fútbol, obviamente. Eso es lo primero. Y sí, era muy liganito, claro. Y sí, te digo la verdad, a mí me da mucha bronca, porque nosotros con Ricardo acá ganamos. Sinceramente, no todos los jugadores argentinos que salen a jugar en el exterior les va bien. En ese tiempo, muy especialmente, tenía que contar con la mano, claro, quiénes eran los que ganaban algo, los que eran el mejor jugador de Inglaterra o el mejor jugador de España. Pero muy poquitos. Y entonces, claro, nos daba mucha bronca que nosotros prácticamente se hablaba muy poquitito. Y bueno, pero así fue. Y sí, siempre tenemos el tema ese que jugamos
el gobierno argentino, que era una dictadura. Nadie dice, por ejemplo, cuando quizás el mejor equipo que vi en toda mi vida, que fue el de 1970, el Brasil de 1970, con Riveliño, Pelé, por supuesto, Jairzinho, Gerson. Era un equipo absolutamente, unos monstruos. Para mí el mejor equipo que vi en toda mi vida. Nadie dice, por ejemplo, que cuando llegaron a Brasil, bueno, en Brasil había una dictadura también. Pero, por supuesto, la gente claramente diferenciaba los temas. Pero de alguna manera en Argentina fue muy fuerte lo que pasó en Argentina, o sea que también es eso por otro lado. Pero, por supuesto, el no reconocimiento nos molestó muchísimo. Y bueno, y César me menciona a mí. A mí me gustaría mencionar, ya que estamos, al jugador bandera nuestra, que es Leopoldo Jacinto Luque, por ejemplo. Lo que él pasó para ganar la Copa del Mundo fue absolutamente increíble. Primero, la lesión que tuvo en el hombro. Yo no se podía mover, simplemente no se podía mover, no podía ni siquiera comer. Y él decidió, César le preguntó, juego, y todo lo más bien, y juego. Y también se le había muerto el hermano en un accidente de tránsito. Y sin embargo jugó y fue increíblemente importante para nosotros. Pero por supuesto, no solamente él, sino que, por supuesto, Mario Kempes, mi gran amigo, y bueno, y todos los otros chicos, ¿no? Haciendo hincapié en lo que usted decía, se lo decíamos ayer también a Menotti, incluso los mismos periodistas que a lo mejor vinculaban a ese grupo de futbolistas con un gobierno militar, eran los mismos que trabajaban como periodistas durante un gobierno militar, digamos. Como trabajaba un carpintero de carpintero, como trabajaba un kiosquero como kiosquero, digamos, lo cual no significaba estar de acuerdo con un gobierno o con un golpe de Estado, ¿no es cierto? No, por supuesto, obvio. Los maestros seguían siendo maestros, los campesinos, los médicos, todo el mundo. La vida continúa, por supuesto. Sí, muchas veces no nos gusta un gobierno, pero estamos en un país y bueno, tenemos que de alguna manera hacer lo mejor que podemos, ¿no? Osvaldo, esto que nos está contando de Luque, hace un par de semanas también hablamos con Leopoldo. Él está instalado allá en Mendoza, trabajando ahora para River, haciendo una especie de captador de talentos y bueno, rememoró el accidente de su hermano, todo lo que sufrió, los goles de la final, lo emotivo, pero nunca alguien nos había reconocido tan abiertamente como usted recién ese mimo, ese elogio para con Luque, ¿no? Es más fácil quedarse con Kempes, que fue goleador, figura, todos los títulos se los llevó él, pero lo de Luque realmente fuerte, que usted sienta eso de la forma que lo siente y lo expresa. No, por supuesto, Leo era uno de los más confianza, que daba más confianza al resto del equipo, digamos. Él era gran confianza en sí mismo y siempre él era sin hacer mucho, digamos, sin mucho pensamiento detrás. Simplemente vamos a ganar el partido. ¿Y por qué vamos a ganar? Y porque somos mejores y porque lo vamos a meter en un arco y no van a tocar la pelota y listo. Esa confianza que él transmitía antes de cada partido era increíble, ¿no? Mucha confianza, poca teoría, digamos. Bueno, si uno hablaba con Mario, Mario hablaba solamente tonterías, así que era mejor hablar. Como era cordobés y hablaba mejor. Tenía los chistes guardados. No, Mario fue un jugador absolutamente excepcional. También Mario, por ejemplo, Mario es muchísimo más reconocido internacionalmente de lo que es en Argentina. Uh-huh. Claro, después sale en Argentina el fenómeno Maradona y es otra cosa, por supuesto, pero Mario Mario tiene una Copa del Mundo, tiene títulos, su trayectoria es absolutamente brillante. Tendría que haberse, por suerte, en Córdoba le dieron el estadio, se llama Mario Kempes. Sí. Claro. Sí. Bueno, muy contento no estoy porque ahí me dieron una tribuna solamente, pero bueno. Pero Mario realmente es como un hermano para mí. Te contaba que empezamos juntos en el instituto, 17 y 18 años, él es un año más chico que yo. Y bueno, inmediatamente cuando él llegó, uno se daba cuenta, acá tenemos un jugador realmente muy interesante, un jugador muy especial. Espero que él haya dicho lo mismo de mí, pero no estoy muy seguro. Bueno, el que habló muy bien de ustedes de ese equipo de instituto fue ayer justamente el Flaco Menotti, de ustedes, de Kempes, del Poroto Saldaño. De la fuerza del fútbol del interior para reacomodar un poquito la selección argentina, Córdoba, Rosario, Santa Fe. Bueno, y fíjese, usted también jugó con el querido Poroto Saldaño.
Bueno, sí, teníamos la delantera del instituto, era Saldaño por la derecha, era yo el 8, era Mario Kempes centro forward, el número 10 era Alberto Beltrán y el 11 era Ceballos. Esos cinco jugadores después jugaron todos en la selección nacional. Y de los 5, por supuesto, con Mario terminamos jugando en la Copa del Mundo y ganando la Copa del Mundo. Así que eso te daba una idea, digamos, de lo... César ve lo que pasa en el 74, cuando la selección argentina va a jugar estaban todas las figuras de Argentina, estaban absolutamente los mejores. De nuevo, no hace falta de nombre, pero ya los conocen de todos. Sí. No, simplemente, no voy a hablar mal de ellos, pero simplemente todas nuestras estrellas, al lado de lo que era la revolución mundial que se estaba produciendo, muy especialmente con la naranja mecánica que era Holanda nos gana 4-0 y por supuesto los últimos 20-25 minutos se dedicó simplemente a tocar la pelota, no quiso ser más goles. Nos dio una lección en todos sentidos, física, psicológica, de técnica, de táctica, absolutamente todo. Increíblemente, César se da cuenta de todo eso, entonces dice, bueno, si él nombra a los mismos jugadores, básicamente a los mismos jugadores, uno más, uno menos, no llegamos a ningún lado. Así que cambia totalmente, ¿verdad? Produce una revolución, se fija muchísimo en la selección del interior, por supuesto, y también en la selección de los juveniles. Y la selección de los juveniles con Pasarela, Tarantini, por ejemplo, seguro que me estoy olvidando, Gallego, por ejemplo. Y entonces César los moldea inmediatamente. Sus charlas no eran charlas de fútbol, no era decir, a ver, Osvaldo vaya por la derecha o vaya por la izquierda, no, absolutamente no. Las charlas de César eran como filosofía, digamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ganar el partido? Si no confiamos en nosotros mismos, si no somos fieles a nuestro estilo, ¿cómo vamos a ganar el partido? Entonces todo eso lo empezó a imponer a rajatabla, digamos. Entonces nosotros en realidad ganamos casi todos los partidos, pero inclusive cuando perdíamos, y bueno, no importa, se perdió, no hay problema, pero se jugó bien, se trató de mover la pelota como tiene que ser movida, etcétera, etcétera. Entonces nosotros nos dábamos cuenta que íbamos muy, muy para adelante, ¿no? Para usted, ¿quién significó Menotti para el fútbol argentino o qué significa Menotti para el fútbol argentino? César debe ser la figura más importante del fútbol argentino históricamente. Creo yo que hay un... Él habla muy bien de mí, así que yo tengo que hablar muy bien de él. No, hay un antes y un después de César, por supuesto. La selección argentina antes de César era todo, había 2, 3 técnicos, los técnicos lo cambiaban un mes antes, cambiaban jugadores, era realmente lamentable. Con Menotti empieza una seriedad absoluta, y Menotti hace que la gente de todo el país, especialmente la gente del interior, absolutamente adore a la selección argentina. Entonces nosotros sentimos claramente esa corriente de amor que venía a través de nuestros hinchas. Por ejemplo, esto lo habrás escuchado muchas veces, pero es totalmente verdad. Cuando salíamos de José de Paz para ir a los partidos ya en la Copa del 78, y bueno, tardábamos, pero muchísimo, porque la gente se tiraba al frente del ómnibus, cada uno de ellos nos quería tocar. Uno sentía un calor de la gente increíblemente especial, ¿no? Eso hablábamos justamente ayer con Menotti, y él nos decía, el jugador de la selección tiene que tener bien en claro a quién representa, para quién juega. ¿Y eso era un mensaje que a ustedes les insistía o ustedes lo entendieron rápidamente? No, bueno, había algunos que había que estar repitiendo todos los días, no te creas que... no te creas. No todos eran universitarios, digamos. Según, por supuesto, pero sí se trataba permanentemente con su mensaje. Y el mensaje, ya te digo, era un mensaje mucho, mucho más que futbolístico, iba mucho, mucho más allá. Una vez le pregunté a César qué hago, a la verdad que estaba un poquito miedo, no me acuerdo a quién tenía que marcar o iba a andar por donde andaba yo. ¿Y qué hago con...? Y me dice, César, yo usted le pregunté a mí, si usted no lo sabe, no me pregunte a mí, pero yo no lo sé, o sea, usted es el que tiene que... Y no era solamente conmigo, era con todo. Uno lo tenía que resolver en la cancha de juego, no nadie iba a dar un consejo, sí, muy buenos consejos, sí, pero al final del día es la cancha, vos contra el otro y listo.
Osvaldo, y justamente usted hace un ratito mencionaba a Diego Armando Maradona, quien es uno de los que queda fuera de aquella Copa del 78. Menotti dijo, me dolió más que Bravo y Botanís no estén, porque para ellos era el final de su ciclo en la selección. En cambio, Maradona, con apenas 16 años, tendría 3, 4, 5 mundiales por delante. ¿Usted ya, Diego, lo veía brillar? ¿Creía, imaginaba, sentía que iba a ser la figura que terminó siendo? Sí, totalmente. No solamente yo, todos. No estoy tan seguro que César no se haya equivocado en ese tema. Para Diego bueno, Diego siempre lo dice, fue el golpe más fuerte que tuvo en su vida futbolísticamente. Fue un golpazo tremendo, le costó muchísimo recuperarse. El tema es que desde un punto de vista, el puesto número 10 era donde más jugadores teníamos nosotros, porque había algunos puestos que teníamos apenas uno, que no, en realidad estás hablando de 22 jugadores, estás diciendo hay 2 por puesto, digamos. Los arqueros hay 3, por supuesto. Entonces, marcadores laterales había 3 en total. Y el número 10 era en realidad donde más jugadores había, y era el puesto que César hasta último momento siempre tuvo problemas en realidad. Empezó con Valencia, después estuvo Alonso, estuvo Ricardo Villa, y al final del día terminó jugando con Kempes de 10 en realidad. Y bueno, y por supuesto Dieguito estaba ahí, y el tema era que Dieguito en la práctica sí, uno lo veía jugar y cada día era mejor y mejor, o sea, lo que él mejoraba de día a día era simplemente verlo era realmente increíble. El tema es quizás cómo hubiera él reaccionado, digamos, en cuanto a jugar con toda la gente. Yo creo, sinceramente, conociéndolo, por supuesto, creo que bien. Pero creo yo que esa es la única pregunta. Y bueno, y después, por supuesto, lo demostró, era totalmente, absolutamente excepcional. Aprovecho que usted cuenta lo de las prácticas para traerle justamente al emblema del equipo, a Leopoldo Luque, que nos contó que se turnaban para matarlo. Pasarela y Gallego. Pasarela y Gallego a Maradona en las prácticas. Un rato lo atendía uno, un rato lo atendía otro, porque el pibe hacía de todo en las prácticas. Y Luque pedía, muchachos, dejen de pegarle, decía, ¿qué querés? Y este pibe me está volviendo loco. ¿Es cierto eso? En realidad trataban de pegarla, pero no llegaban ni a 1 metro de Diego, en realidad cuando jugábamos en las prácticas, al final del día, digamos, siempre haces un picadito, jugás 8 contra 8, en fin. César siempre se ponía y decía, deme la pelota a mí, dé la pelota a los que saben jugar, pero bueno, era un poco lento, digamos, pero bueno, era... y a Diego, por ejemplo, cuando él agarraba la pelota, y entonces él agarraba, digamos, y decíamos, Diego, no se la pase a nadie la pelota. Entonces él agarraba la pelota y el tema era el otro equipo, que estás hablando de todos mundialistas, campeones del mundo, todo, decían, a ver, quítale la pelota. Y él no la va a pasar a nadie, ya quítasela. Y era prácticamente imposible. La única forma era, alguien lo tenía que tocar, no había fulls, esa no permitía fulls, por ejemplo, todo eso es lo que creo que exagero un poquitito que no. Pero por supuesto, lo tocaron un poquitito, lo movieron, lo desacomodaron un poquitito, entonces venía quizás otro atrás y entonces le quitaba la pelota. Pero era, sí, era... Y mirá que teníamos, cuando vos lo veías a Alonso, cuando vos lo veías a Valencia, Ricardo Villa, eran jugadores que con la pelota hacían básicamente cualquier cosa. Pero te digo, Maradona por arriba, seguro. Y cuando pasa el Mundial y se reencuentran, sobre todo después de aquel título sub-20 en Japón, ya un Diego con 18 años, por supuesto con otro carácter, ya siendo una figura más reconocida, y hay que empezar a preparar el proceso de clasificación para España 82. ¿Siguió siendo el mismo Maradona o era mejor todavía? No, Dieguito, a ver, todo ese tiempo, yo lo llamo Dieguito, y después fue el Diego, después el Gote, o como quieras, sí, no vamos a ver toda la historia, pero Dieguito en ese tiempo era absolutamente genial. O sea, yo hablaba muchísimo con él, quería saber cosas y más cosas y más cosas. De 78 yo me fui a Inglaterra, volví, César me pone, yo comía siempre con él, y el tema era básicamente contarle mi experiencia de Europa y en fin. Y sí, Dieguito, todo le entraba a la cabeza. Dieguito es muy, muy inteligente, muy, muy rápido. Me hace acordar a otro jugador que no lo hemos mencionado, René Houseman.
Mira, los dos, yo creo que ninguno de los dos fue a la escuela, o si fue a la escuela fueron para pasear, digamos. Para pero cumplir con los padres. Para cumplir, imagínate, sí, seguro. Pero, bueno, en el caso de René, obviamente, totalmente que sí. Pero eran tan extraordinariamente rápidos. Y ni hablar dentro de la cancha de fútbol. Cuando entraba a la cancha de fútbol, le da la pelota y yo decía, pero ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede estar la pelota en la derecha, por ejemplo, y de pronto sin haber visto nada, hacían un cambio 30, 40 metros para el otro lado, al pecho de del win izquierdo o de quien sea? Realmente eran unos talentos muy, muy especiales, ¿no? Me quedo, Osvaldo, con eso que dijo recién, que cuando venía para Argentina comía con él y demás, y que le consultaba diferentes cuestiones. ¿Maradona era de escuchar a los demás, de escuchar los consejos, las experiencias? En ese tiempo escuchaba todo. En ese tiempo. No, era realmente un placer, Dieguito, pucha. Bueno, yo lo quiero muchísimo, por supuesto. En ese tiempo tenía unas ansias de aprender, tenía unas ansias de ser, porque obviamente mucha gente ya decía que era el mejor del mundo, pero tenía que mostrarse, tenía que comprobarlo al tema, o sea que sí, todo el mundo decía, pero vamos a ver. Y bueno, y por eso él aprendía y aprendía y aprendía, y de la forma que aprendía, yo me acuerdo que yo tenía como un truco, digamos. Yo, por ejemplo, llevaba la pelota y cuando se venían 2 o 3 yo la tocaba con el taco para el que venía atrás. Me dijo, uy, Córdoba, qué bueno que está eso, ¿sabes? Y le empezó a practicar. ¿Qué la practicó? La practicó 10 minutos. Bueno, ya la hacía, pero muchísimo mejor que yo. La hacía con una elegancia particular, con la lengüita sacada de la boca, permanentemente. Era Jordan. Sí. Bueno, claro que yo, seguro, sí. También a Dieguito le enseñé a jugar al tenis un día, porque estábamos ahí en la concentración y aburrido, en fin, muchas veces. Entonces, vamos a jugar al tenis. Y me decía, no, me decía a mí, este deporte para los ricos, así, inmediatamente. No, pero no, espera, probemos. ¿Para qué le enseñé? A la semana yo jugaba de los 5 o 6 años. A la semana, a los 10 días ya me ganaba. Increíble. Siempre dijo él que era bueno para los deportes, el mismo Maradona hablando de él, que no le costaba el tema de los deportes. Y lo que cuenta usted reafirma el concepto. Osvaldo, cuéntale un poquito a la gente de lo que era esa concentración argentina, porque no existía el predio de Ezeiza. Ustedes se iban a José Cepaz. ¿Cómo eran las instalaciones, las comodidades, el tema de las comidas? ¿Había tanto personal para atenderlos a ustedes o era mucho más complicado? No, mira, primero el predio, por ejemplo. Mirá lo que es Menotti y mirá lo que es la selección, porque ese predio se hace en realidad con un solo partido que juega la selección argentina en el 79, un año después del Mundial, después de haber ganado la Copa del Mundo. Y bueno, con todo el interés que había de ver al campeón del mundo, jugamos contra un equipo del resto del mundo, en la cancha de River. Y por supuesto lo pasaron por televisión por todas partes del mundo. El dinero que agarró de AFA fue increíblemente muchísimo dinero. Y con ese dinero, no digo yo que hicieron todo el predio, pero claramente lo empezaron a hacer. Donde estábamos en José Cepaz, ¿cómo te lo diría? Era muy cómodo, vamos a empezar por ahí. No era lujoso para nada. Teníamos, las habitaciones no eran muy grandes, las camas tampoco eran muy grandes que digamos. Yo estaba con Ricardo Villa y justo llegó Mario Kempes de España, entonces a Menotti se le ocurrió ponerlo en nuestra pieza, así que éramos 3, uno más o menos uno arriba del otro. Así que, pero era muy... Lo que pasa es que lo llevábamos muy bien, lo llevábamos muy bien y sabíamos lo que estábamos buscando, por ejemplo. Trabajamos 3 veces por día, nos levantábamos, tomábamos un café rápido, inmediatamente a correr, volvíamos, tomábamos un desayuno fuerte, de nuevo otro entrenamiento, almorzábamos, dormíamos la siesta y venía el entrenamiento realmente importante de la tarde, que era el de fútbol. Bueno, eso fueron prácticamente 5 meses así. Y por supuesto, cuando llegó el Mundial, nosotros volábamos. En avión. Eso se comprobó muy fácilmente, muy especialmente en el partido contra Perú, por ejemplo, en la final misma. Si hablamos de la final, yo te diría que nosotros fuimos un poquito mejor el primer tiempo, ellos fueron un poquito mejor el segundo tiempo. Y básicamente en la parte complementaria, nosotros le ganamos físicamente a Holanda, increíble.
Y ese fue, de nuevo, eso fue también, por supuesto, gracias a José Cepaz, pero era también un lugar, comíamos muy bien, por supuesto, sí, ni hablar, pero de ninguna manera había, digamos, lujos o más o menos cuando vos hablas de los jugadores de hoy en día, viste, al nivel que ellos están, digamos, no, para nada, ¿no? Sí, de hecho Luque también dijo eso, que físicamente se notó una diferencia muy grande en el tiempo suplementario, después de lo que habían sido los 90 minutos, que había una diferencia física notable entre unos y otros. Y después en el tiempo libre, la concentración, ¿qué hacían? Porque hoy obviamente están todos jugando al PlayStation, pero en ese momento no existía, jugaban a las cartas, tomaban mates, ¿qué hacían? Sí, bueno, teléfono, había un solo teléfono para todos, digamos. Así que, Era la cárcel, digamos. Claro. Sí, más o menos. Y Menotti siempre lo tenía porque él tenía que hacer llamadas importantes y siempre decía, bueno, así que lo usaba él solamente. Vaya a saber cuál era la llamada importante, pero bueno, mejor no me meto en ese tema, digamos. Así que, sí, televisión, básicamente, y por supuesto muchas cartas. Teníamos un billar, jugábamos al ping-pong también, sí, un poquito de libro, alguno que otro, no muchos, pero bueno. Sí, así que pero nos llevábamos muy muy bien realmente, y eso fue clave, porque pasar todo ese tiempo, digamos, prácticamente encerrado no era fácil, y por supuesto ya éramos todos estrellas de nuestros equipos, entonces no era fácil, ¿no? Osvaldo, ¿a usted le molestó, ya lo pasa por alto el comentario cuando se hablaba de que la dictadura militar había colaborado para que Argentina sea campeón y se deje de lado con un comentario tan así al azar o tan poco feliz, dejando de lado el trabajo que hicieron ustedes con tantos meses de concentración? Bueno, sí me molestó en su tiempo, por supuesto que me molestó. Ahora ya no. Me acuerdo, mira, yo debo haber leído más de ese partido, lo debo haber visto más a ese partido. Y les recomiendo a toda la gente que lo vea al partido. Por ejemplo, Ramón Quiroga, el arquero argentino, por supuesto. Yo creo que fue la figura de la cancha. Si no hubiera sido por él, hubieran sido más goles todavía. Y nosotros, es muy difícil. De acuerdo, uno de los jugadores dijo, pero no, pero lo que pasa es que los argentinos corrían mucho. Y bueno, por supuesto corríamos mucho. Tenían que meter 4 goles. El fútbol es correr, claro. El tema es, ellos venían, ese equipo, muy buen equipo de Perú, empieza muy bien la Copa del Mundo, pero de a poco va decayendo y muy fundamentalmente de nuevo, decae físicamente. Las figuras habían sido figuras en el Mundial 70 en México, Teófilo Cubilla, Chumpitá, por ejemplo. Ya estaban en edad avanzada. 8 años más tarde, es muchísimo tiempo. Y por supuesto, al final, el partido contra Perú fue partido hasta que Tarantini hizo el segundo gol. Una vez que hizo él el segundo gol, eso es nosotros lo que queríamos en el primer tiempo, hacer 2 goles, o más por supuesto, pero si hacíamos 2 estábamos muy muy confiados. Y cuando Tarantini hizo el segundo gol, bueno, ya ellos, digamos, de alguna manera colapsaron en el segundo tiempo, ¿no? Sí, pero bueno, me molestó mucho, sí, claro, a todos nos molestó, porque al principio era la acusación era que nosotros los jugadores habíamos hecho. Entonces, obviamente después se dieron cuenta que eso era absolutamente ridículo. Entonces, de alguna manera dije, bueno, entonces no, era el cuerpo técnico, de nuevo era ridículo, y debe haber sido Cantilo, el presidente de AFA, no. Y entonces al final llegaron al más arriba, los presidentes. Acuérdate que ese partido se jugó. Nosotros, nadie hablaba del tema, absolutamente nada. Brasil juega antes que nosotros, y nosotros termina el partido de ellos y ya estamos en la cancha, nos estamos cambiando ya para entrar, digamos, faltaban 2 horas más o menos. Entonces, si hubo algo, había que hacerlo todo ahí en esos minutos, digamos. Así que pero por supuesto dio mucha bronca en su momento, pero bueno, ya pasó. Osvaldo, y ser campeón del mundo hoy con el paso del tiempo, casi 42 años, ¿fue indudablemente el hito más importante en su carrera deportiva? Bueno, aparte de la película que hice con Stallone. Sí, la tengo acá preparada. Hace poco. Sí. No, porque hay mucha gente, ustedes van a saber que la audiencia se renueva y que hay generaciones que han visto y otras que no. Así que, por favor, contésteme eso de la selección y después pasemos a la película porque estaba guardado el bloque. No, sí, yo me acuerdo. Yo pasé 8 años en Japón como técnico, digamos. El fútbol,
Y allá me decían, Osvaldo, bla, bla, y me decían, y se acordaban de la película. Decían, no, soy campeón del mundo. No, ¿qué campeón del mundo? Hiciste la película con Pelé y esa, ok. Sí, la Copa del Mundo es absolutamente lo máximo, ni hablar. Por ejemplo, Inglaterra es un país muy, muy futbolero, como Argentina, digamos. Cuando me presentan acá, simplemente me dicen campeón del mundo. Listo, eso es todo lo que cuenta, no se dice absolutamente más, no se dice absolutamente más nada. Porque hay mucha otra gente que ha ganado diferentes títulos, en fin, muchas otras cosas, que también son valederas, por supuesto. Uh-huh. Pero campeón del mundo con tu país, con la selección, es algo increíblemente especial. Y bueno, ¿y la película? ¿Cómo llegas a Stallone, a Pelé, a la pantalla gigante? ¿Cómo fue eso, Osvaldo? Bueno, estaba acá en Inglaterra y estaban buscando jugadores de fútbol para hacer esta película. Por supuesto, yo no tenía ni la más mínima idea. Y de pronto buscaban, bueno, en todos los puntos yo marcaba era bueno, porque digamos, era campeón del mundo, era chiquitito, flaquito, medio muerto de hambre, que era lo que se necesitaba en la película, porque estábamos en el campo de concentración. Claro, estaban guardados. Así que era el número uno en esa película. Y la persona que lo hace, porque lo hacen desde Hollywood, por supuesto, y contratan a un agente de fútbol inglés para que consiga a los jugadores. Y ese agente era muy, muy amigo de Bobby Robson. Bobby Robson fue manager de Inglaterra. Cuando Diego hizo el gol, por ejemplo, mira vos, cómo las cosas están. Y bueno, y entonces van y contratan a los jugadores y yo fui uno de ellos. Y la verdad, pasamos un mes en Budapest haciendo la película y fue una experiencia extraordinaria, realmente, jugar al fútbol, pero sin ningún tipo de presión, con gente que jugaba muy bien al fútbol, viste, como no Stallone, pero sí Pelé, por ejemplo, claro, era muy, muy lindo. Claro, Stallone todo grandote, o sea, ¿sabía hacer jueguitos por lo menos? No sabía nada de nada. Ni de actuar. Y cuando él ataja el penal, digamos, el guión era que él atajaba el penal, tiraba la pelota al piso, pasaba a los 11 alemanes y hacía el gol. Pero Pelé y Bobby Moore le dijeron, pues si no sabe ni parar la pelota, ¿cómo va a ser todo eso? Es imposible. Así que de pronto, bueno, lo convencieron, como él era la figura, lo convencieron que atajara el penal. Y te doy la próxima vez que vean la película, pues fíjate cuando el penal, porque en la película jugaban en una cancha de fútbol que la llenaban con extras, que eran más o menos entre 15 y 20.000 personas. Y ese día era un domingo y había que terminar sí o sí. Y ese era el día que Stallone tenía que atajar el penal. Entonces se produce el penal, que lo hago yo por otro lado. La gente me dice, Osvaldo, ¿cómo hace el penal? Yo siempre le digo, estaba en el guión, no podía salir del guión. Bueno, entonces el penal, si vos ves la luz en la cancha, hay un sol muy, muy fuerte, muy, muy lindo todo. Y cuando Stallone ataja el penal, le tocó 34 takes, o sea, 34 veces lo hicieron hasta que saliera, por supuesto, que la pelota venía a la izquierda, se tenía que tirar a la izquierda, agarrarla. 34 veces más tarde, se estaba haciendo de noche. Y casi no nos quedamos sin escape, porque estábamos todos Por Dios. Así que la infracción fue en plena siesta y terminó de patear casi a la noche. Sí, terminó patear como a las 5 o 6 de la tarde. Imagínate. Y haber compartido con Pelé, haber estado ahí también con otra gloria del fútbol, un momento por supuesto mucho más ameno en una grabación de una película, lindo. Bueno, sí, muy lindo. Por supuesto, Pelé, sí, genial, pero ya te cuento tu historia ya que estamos. Nosotros salimos, yo voy con Bobby Moore, vamos desde Londres para Budapest. Uh-huh. Y Bobby Moore había sido capitán de la selección inglesa, un hombre bárbaro, increíble. Y él siempre estaba con saco, con corbata, siempre un fenómeno. Entonces íbamos en el avión, pero por otro lado también le gustaba mucho
el blanco, digamos, pongámoslo de esa manera. Entonces estaba tomando, muy relajado, como con buzo, ¿viste? Y cuando vamos llegando al aeropuerto, vimos un montón de gente, había como unos 5 o 10 mil personas. Muy bien, entonces se va al baño, se cambia, se pone con saco y corbata, bajamos al aeropuerto, y una vez que bajamos al aeropuerto, dice, no había nadie en el aeropuerto. Y dice, ¿y la gente dónde está? No, dice, la gente estaba esperándolo a Pelé, ya vino y se fueron todos, no quedó nadie allá. Así que, pero sí, Pelé jugó, en ese partido jugó 8 minutos. Claro. Empezó a jugar, ay, le estaban pegando, se fue. Jugamos 10 contra 11, todo el partido. 4-0, 4-1, 4-2, 4-3. ¡Ay! I'm okay. Y entró. Y volvió, sí. Hay muchos de eso. Sí. Hay muchos de eso. Muchos. Exacto. Y yo estoy bien, pues sí, se dio y bueno, se llevó toda la gloria. Qué grande. Pero la pasamos realmente muy bien. Ya te digo, no había ningún tipo de presión, era muy lindo. Era como una vacación, digamos, pero al mismo tiempo jugaba al fútbol, al mismo tiempo hacía las películas. Es algo que era completamente diferente, ¿no? Y fue muy lindo. Sí, la última de mi parte. Aprovecho que lo tenemos al aire para preguntarle de la actualidad, que este momento del Tottenham, post Pochettino, ¿cómo lo ve el equipo? Con Mourinho, no parece terminar de acomodarse la cosa. Bueno, esta noche ahora dentro de un rato jugamos contra el West Ham, jugamos cuando fue el sábado pasado contra el Manchester United, necesitamos puntos, necesitamos ganar. Este ha sido en realidad el equipo de Mauricio. Yo creo Mourinho por ahora no ha podido cambiar un solo jugador, el libro de pases está cerrado. Yo creo que ahora cuando se abre el libro de pases, que se abrirá por un mes y medio, digamos, él entonces va a conformar su equipo, que va a ser completamente diferente, me imagino. Por supuesto, nosotros, desde otro punto de vista, estamos desesperados para clasificar para la Champions League, y no va a ser fácil. No va a ser fácil porque se han metido dos o tres otros equipos que normalmente no son los que figuraban, como por ejemplo el Wolf o el Leicester. Así que va a estar complicado. Pero bueno, por suerte estamos viendo un poquito de fútbol, aunque claro, hablar no es lo mismo para nada. Es un poco, alguien dijo que ver fútbol sin gente es como bailar con la hermana de uno, pero es más o menos así. Menotti dijo ayer que no se imagina, es como pedirle a Goyeneche que cantara para una platea de muñecos, ni se subía, dicen por la cuadra. César siempre es la mejor que yo, así que no puedo competir con César. Sí, no, es un poco así. Pero bueno, es lo que hay, y bueno, y la gente, por otro lado, está muy, muy contenta de que el fútbol haya vuelto, ¿no? Osvaldo, un gustazo realmente para nosotros, gente amiga de Racing que dice, estuvo cerca, jugaba bien la academia, pero no pudimos, pero lo recuerdan también aquí en la Argentina, más allá de todo el paso del tiempo. Bueno, sí, con Racing tuvimos un equipazo. Yo también lo recuerdo. Racing es un planeta Racing le llamaba yo, porque es un club muy, pero muy, muy especial. Y por supuesto ese año que pasé en la academia fue absolutamente genial, realmente lo disfruté desde el primer momento hasta el último. Lo vimos muy muy cerca, pero bueno, no llegamos, una pena, pero bueno, a la próxima. Osvaldo querido, un abrazo enorme, gracias por este contacto aquí con Cadena 3, con el equipo de la Central Deportiva, que siga muy bien, y gracias por haber traído a la Argentina ese primer trofeo, esa primera conquista en un mundial con todo lo difícil que es. Un fuerte abrazo, lo mejor, y que siga muy bien allí en Inglaterra. Bueno, muchas gracias, ha sido un placer comunicarme con todos ustedes, les mando un abrazo a todos y bueno, hasta cualquier oportunidad. Un abrazo. Un abrazo grande. Chao Osvaldo, muchas gracias. El pitón Osvaldo Ardiles, campeón del mundo, el volante por derecha, que Menotti destacó como un jugadorazo. Bueno, no hace falta remarcar la exitosa carrera que ha tenido, no solamente en el seleccionado, sino también fundamentalmente en el Tottenham, en donde es ídolo absoluto. La Central Deportiva.